Vamos a estar en el tiempo ahora de la prédica, del mensaje, el plato fuerte, amén. Vamos a invitar a nuestro hermano Nicanor para que él sea dando el mensaje en esta hora. Gracias le damos a nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Ganémosle tiempo al tiempo. Le damos gracias al Señor por su amor y su inmensa misericordia. Dios bendiga a los moradores de este sector, tierra de mi tierra, patria de mi patria. Gracias, Señor, porque nos permití estar aquí cuando no estaba en nuestros planes, venir a este sector, que la paz de Cristo repose en cada corazón. Somos de la iglesia Restauración de Vida. Pastor Alfredo Vera, más conocido en este barrio como Peter, y que lo conocían a Peter, pero hoy es nuestro pastor. Somos el departamento Pescador de Hombres, que estamos haciendo la gran comisión de predicar palabra de vida eterna. Vamos a la palabra, ganemos el tiempo. Romanos capítulo 22, capítulo 6, versículo 22 y versículo 23. Romano, carta del apóstol Pablo para el imperio romano en el tiempo del primer siglo, tiempo de Cristo. Y leemos la palabra del Señor, honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios fiel, justo y verdadero. 22:6, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación, y con fin la vida eterna. 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo o el carisma de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención o expiación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pongo este sermón, esta palabra, Padre, que se escribió en el primer siglo, Padre, en el tiempo que se escribió conforme, Padre, estaban enseñando en el discipulado los tiempos de las cartas, lo importante es que se escribió en ese año, pero hoy, Padre, hace, Señor, efectividad en cada vida, en cada corazón. Pongo a cada cristiano, cada creyente, Padre mío, cada creación de este sector, Padre, que tu palabra siempre penetre, como está escrito en Hebreo capítulo 4, versículo 12, que tu palabra es penetrante y entra hasta lo más tuétano, cambiando nuestra mala manera de pensar, de gobernar, a la manera que tú quieres que la practiquemos. Espíritu Santo, como siempre, nuestro amigo, nuestro intercedor, nuestro ayudador, ayúdanos, Padre mío, a predicar esta palabra con entendimiento, con sabiduría, con conocimiento del mismo cielo, Padre mío y Dios mío. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, demos de tiempo al tiempo. Aquí el apóstol Pablo le escribe al imperio que gobernaba en ese tiempo. Dios le bendiga, amigo. Los romanos, como estaban gobernados por el emperador César, ellos pensaban que tenían que estar sumisos a ellos, que solamente el César mandaba, gobernaba, y como el César o el imperio romano había matado a Cristo, ellos eran más poderosos
que Cristo Jesús. La gente no ha entendido que Cristo Jesús, siendo Dios, pero en la cruz, murió como hombre, sometiéndose a toda autoridad del cielo y a la autoridad terrenal, para que así su Padre, nuestro Padre que está en el cielo, se agrada de Él y de cada uno de nosotros. Por eso Pablo le escribe al Imperio Romano, a la iglesia que estaba en el tiempo gobernando con el idioma latín y también el griego que dominaba en ese tiempo el mundo. Había un idioma, el arameo, que lo leían o lo practicaban los judaicos del pueblo, y el hebreo lo practicaban los judíos, descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Pablo le dice que la paga del pecado es muerte. Pablo le dice a los romanos, por más gobierno que sea, por más imperio que sea, más por el César, si tú estás en pecado, es muerte. Pero en el 22 nos dice el Espíritu Santo a nosotros que hemos aceptado a Cristo, que ya somos siervos de Dios y tenemos santificación y con Él la vida eterna. Aquí hay diferencia, el que tiene a Dios y el que no tiene a Dios. Pero el Romano 23 pone una parte que los que no aceptan a Cristo, conforme Juan 3:17, 3:18, tiene muerte. Cuando hablamos de muerte, los romanos estaban adictos, que como eran imperio, tenían legiones, soldados grandes, maravillosos. Ellos pensaban que no iban a morir porque eran los gobiernos que gobernaban en ese tiempo. Pero aquí Pablo le dice al imperio romano, a los príncipes, que si están en pecado es muerte. ¿Y qué es el pecado? Rebeldía ante Dios. ¿Qué es el pecado? Rebelarse contra su creador. Dios dice una cosa y el ser humano hace otra cosa. Ese es pecado. En el tiempo de Adán y Eva, Dios le dio una orden, que usted lo sabe, porque íbamos toda la iglesia católica domingo y el curita, el padre de la parroquia nos decía todo eso, que la serpiente engañaron a nuestros primeros padres, Adán, Eva y Adán, y a través de esa desobediencia, dice la Biblia, Romanos 5:12, trae muerte espiritual, muerte física. Adán fue hecho del polvo y Dios desea que el hombre no muera físicamente, para que no gaste en la funeraria, en el cementerio que tanto cobran por el cafeteo, por tener la morada del muerto. Por eso Dios deseaba que Adán y Eva no muriera, pero ellos por el pecado original o el pecado inicial, como decía, trajo muerte espiritual, porque dice la Biblia que Adán y Eva hablaban con Dios sin interferencia, directamente, que Adán y Eva, dice la Biblia, que andaban desnudos, no tenían ropa, para que no haya problema en este tiempo por la ropa, que tú no tienes ropa, que tú no tienes ropa. En la voluntad de Dios es que el hombre ande desnudo físicamente, pero el pecado ocasionó, hermanos que me ven por Facebook Live, por Instagram, el pecado de Adán, el pecado de Eva ocasiona que el ser humano usemos ropa, porque la voluntad de Dios es que no, porque dice que Adán y Eva andaban desnudos en el huerto del Edén, y dice la Biblia que ellos no se habían avergonzado porque tenían inocencia, pero el pecado trae esa consecuencia de que ahora tenemos. Y cuando Adán y Eva pecan, dice la Biblia, Génesis capítulo 3, que usted tiene su Biblia, anota ahí en el cuaderno, Génesis 3, léalo despacio y vea que cuando ellos pecaron se dieron cuenta que andaban desnudos, y dice la Biblia que ellos se vistieron con delantales de hoja de higuera, que son de higo.
Pero Dios vio que esa vestimenta era una vestimenta degenerada. Dios viste al ser humano decorosamente, pero el hombre y la mujer se viste porque quiere vestirse a la mala gana, desobedeciendo, y todos gritamos, todos decimos las religiones, todos decimos que nuestro Dios es nuestro Padre, pero no obedecemos. Cuando Dios ve a Adán y Eva que estaban vestidos en delantales, una ropa degenerada, dice la Biblia, Génesis 3:21, que Dios los vistió a Adán y Eva con túnica, los cubrió de la cabeza hasta la planta de los pies para enseñar cómo tenemos que vestirnos delante de Él. No de los hombres, no de las mujeres, porque el hombre y la mujer codiciamos, el hombre a la mujer y la mujer al hombre, soltero, casado, porque esa es la costumbre de la naturaleza adánica desde el principio, y por eso Dios le hizo túnica. Y Adán, dice Génesis capítulo 5, que Adán lo cafetearon cuando él cumplió, dice la Biblia, 930 años. Se cumple la Biblia que la paga del pecado, la desobediencia de los primeros hombres, ocasionó que lo cafeteemos. Adán, que vivió 930 años, tuvo más hijos. Hija, dice la investigación, que Adán tuvo como 15 hijos más, y unas 10 hijas más, y esa generación se fue multiplicando porque Dios permitía que la genética, la descendencia de Adán se unieran entre ellos, hermana y hermana, primo y primo, para no contaminar con la corriente del mundo, hasta que Dios puso una regla, una norma, y dice que el pecado de Adán y Eva ocasiona rebelión, ocasiona muerte espiritual y muerte física. Pero Dios siempre tiene, Génesis capítulo 3:15, los que me están viendo, los teólogos, los eruditos, los que tienen 40 años en el evangelio, en el catolicismo, en la religión adventista, mormona, lean la Biblia, que cuando ya el hombre peca, la mujer peca, porque aquí pecaron los dos. La Biblia dice que Eva fue la primera que pecó, la mujer, y después ocasionó el pecado al hombre, pero ante Dios los dos pecaron todos. Dice Génesis 3:15, Dios le dice a Adán y Eva, tranquilo, no te pongas bravo, Adán y Eva, un día en el futuro mandaré a Jesucristo, a mi Hijo amado, para que te dé perdón de pecado. Adán y Eva, glorioso, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Adán y Eva gritaban, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Mientras nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Dios le había dicho a Adán y Eva, en el tiempo futuro voy a mandar a mi Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es María, no es el Papa, no es el presidente, no son los gobernantes, no son los ídolos, no son los dioses. Queremos obedecer a Dios y no obedecemos. Yo como maestro de la palabra tengo que indicar lo que es desagradable ante Dios. Lo más triste para los católicos, evangélicos y todas las religiones, que no han aprendido que un día vamos a rendirle cuenta a Dios. Podemos engañar al cura de la parroquia, podemos engañar al pastor de la iglesia, podemos engañar al presidente Daniel Novoa, a todos los presidentes, pero la Biblia es tan clara, tan enérgica, que dice que en el tiempo a Dios no lo podemos burlar, a Dios no lo vamos a cuentear. Por eso hoy venimos a este sector a darte una palabra, que no es María, no son los pastores, no son los curas que te traen salvación. Aquí dice, el regalo de Yahweh, de Jehová, es Cristo Jesús. Aquí no me dice María, no me dice el Papa, no me dice el pastor, no me dice el cura, el presidente. Muchos admiran a los presidentes, se arrodillan a los presidentes, a los reyes. Pero aquí dice que la vida eterna, que un día usted va a morir, un día lo van a cafetear, un día nos vamos a morir. Porque así es. Dios le dijo al mundo, vivirán en el futuro 120 años. Yo tengo 60 años. Todavía me quedan 60 años conforme a la voluntad
del Señor Dios conforme está en la Biblia. Una cosa es lo que dice el doctor Angulo, otra cosa es lo que dice Dios. Y por eso vamos un día a morirnos, un día nos van a cafetear, un día vamos a ir al panteón, pero ¿dónde estará nuestra alma? Cristo Jesús dijo, no te preocupes por tu cuerpo, preocúpate que tu alma no se pierda. Cristo decía que hay infierno por perder y un paraíso por ganar. En ese tiempo, antes que muera Cristo, el paraíso estaba en el centro de la tierra, pero ahora el paraíso, dice Apocalipsis 22, que usted lo encuentra en cualquier Biblia, la latinoamericana, la Biblia Jerusalén que usa el Papa, los católicos, la NBI, la Biblia viviente que usan los evangélicos. Ahí dice que el paraíso ya no está en la tierra, que el paraíso está allá en el tercer cielo, donde habita Yahweh, y Cristo Jesús es que está a la derecha, conforme a Apocalipsis capítulo 4, que Él está a la derecha del Dios Padre, recibiendo gloria, alabanza. Y nosotros cuestionamos, hermano, a mí me enseñaron que todos estamos sin pecado, pero la Biblia es tan clara y precisa que Pablo, con inspiración del Espíritu Santo, dice, porque cuanto todos pecaron y están fuera de Dios, fuera del paraíso, fuera del tercer cielo, pero nosotros, los que hemos aceptado la fe en Cristo, tenemos esa virtud de irnos para arriba, porque si hay diferencia, y esta salvación, Pablo le dice al imperio romano, a los príncipes, es gratuitamente. Cristo no nos cobró por dar su vida. Usted ve la pasión de Cristo. Cristo siempre, la gente se burla, los ateos, los agnósticos, los necios, se burlan porque Cristo, siendo Dios, se dejó pegar. Es que el amor de Dios es incomprendible, el amor de Dios es entendible, no se puede entender. Cristo vino a morir y punto. La misión de Cristo cuando vino a la tierra era morir por cada uno de nosotros. Él no tenía que cuestionar si le pegaban, lo negaban, lo vendían, lo maldecía. Cristo Jesús no le paraba bola a nadie. Él lo que tenía que cumplir, lo que papá Dios le había mandado. Anda, hijo amado, a reconciliar la generación de Adán, la generación de Eva, que aunque ellos son infieles, yo Jehová permanezco fiel por los siglos, y Cristo en obediencia. Por eso estamos en este lugar, no porque yo quiera, no porque el pastor me manda, no porque los hermanos me mandan, sino es un mandato de predicar el año agradable del Señor. La Biblia en todas las denominaciones dice que tenemos que predicar en cada ciudad. ¿Y por qué los católicos no salen a predicar? ¿Por qué no salen los evangélicos, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, de todo? ¿Por qué no salen todos? Si decimos que amamos a Dios, a nuestro Padre que está en el cielo, repetimos Padre nuestro que está en los cielos, claro, pero no hacemos la voluntad. ¿Y cómo nos jactamos? ¿Cómo nos pegamos el pecho diciendo que somos hijos de Dios si no obedecemos a Dios a que nos mande a hacer lo que Él nos manda a hacer? Cuando un hijo no obedece a su padre, en el tiempo que yo nací, mi papá me decía, si tú no haces caso, te caigo a latigazo, Nicanor. Pero como yo no era tan bruto ni tan burro, yo hacía caso porque no me gustaba que me peguen con ese látigo de 3 brisas que dolía. Y la mano de mi padre era tan violenta que con uno me mandaba al suelo. Por eso yo tenía que hacer caso a mi padre, y entendí que ese castigo, aunque él me decía, Nicanor, yo te castigo para que tú te formes, no seas malcriado con los mayores, con los ancianos, con la gente que está contigo, respeta a las buenas o a las malas. Nosotros